Unidad 2, estimación de un parámetro. Para repasar, algunos de estos aspectos ya fueron vistos al final de estadística 1. Por ejemplo, parámetro, lo que es objeto de estimación aquí. Medida de resumen de una variable dentro de una población de elementos o casos con valor desconocido. Por ejemplo, en una población de ventas realizadas por un negocio, una variable puede ser el valor de la venta. El promedio, por ejemplo, el promedio, la varianza, la desviación estándar de dicha variable, valor de venta, puede desconocerse. Es decir, en la población de las ventas realizadas hasta la fecha por este negocio, se desconoce cuál es el valor promedio de venta o se desconoce cuál es la varianza y desviación estándar de la variable valor de venta. Frente a esa situación, la salida más interesante que se puede hacer es estimar. Para ello, se selecciona una muestra y en esa muestra se van a disponer, a continuación, de n observaciones de la variable que tiene valor desconocido de sus parámetros. En este ejemplo, tendríamos una muestra de n ventas realizadas por ese negocio y dispondríamos de n valores de ventas observadas en esas ventas seleccionadas en la muestra. No se acude a censo. El problema de estimación no implica acudir a un censo, es decir, no vamos a ver el valor de ventas dentro de cada una de las ventas realizadas que conforman la población objeto de estudio. Estimar un parámetro implica tomar una muestra y disponer n observaciones de la variable cuyo parámetro se desconoce. Una vez que se selecciona la muestra y se disponen de las n observaciones de la variable, ya comienza en sí mismo el proceso de estimación. Y lo principal de este proceso es el llamado estimador. El estimador, por naturaleza, es un estadístico. Estadístico, con esta palabra estadístico, se identifica a cualquier tipo de cálculo que se realice con los valores observados de una variable por medio de una muestra. Por eso se dice que un estimador es un estadístico, función de las observaciones muestrales, y que por supuesto tiene la principal aplicación en el proceso de estimación de un parámetro. En definitiva, para cada parámetro cuyo valor se desconozca, existe un estimador que cumple con ciertas características, condiciones y propiedades. En la sesión de hoy vamos a concentrarnos exclusivamente en el parámetro valor medio de una variable cuantitativa dentro de una población. Normalmente se le indica a este parámetro con la letra griega mu. Para este parámetro, el estimador apropiado, que cumple con las llamadas propiedades de un estimador, es la media muestral, que en estadística 1 se había simbolizado con X barra. El estimador media muestral X barra tiene como principal característica que es una variable aleatoria. Si se acuerdan al fin de estadística 1, en el tema de distribución en el muestreo o distribución por muestreo, se analizó esa situación en donde el estimador X barra, promedio de los valores observados en la muestra, sería, en diferentes muestras puede adoptar distintos valores. Por eso se dice que es una variable. Y por lo tanto tiene una distribución de probabilidad asociada que recibe el nombre genérico de distribución por muestreo. Entonces, en una muestra que se seleccione de tamaño n, se calculará un valor para X barra. Si se tomara otra muestra de tamaño n de la misma población incluso, seguramente se va a calcular otro valor para X barra. Si se selecciona otra muestra de n elementos desde la misma población y se calcula X barra con sus datos, quizás se obtendrá otro valor distinto de X barra, y así sucesivamente. Entonces, como es posible tomar distintas muestras, diferentes muestras del mismo tamaño de una misma población, es que de cada muestra posible va a surgir un valor distinto de, en este caso, el estimador X barra. Insisto, por eso se dice que un estimador en general es función de las observaciones muestrales y por lo tanto es una variable aleatoria y por tal tiene una distribución de probabilidad asociada que recibe el nombre de distribución en el muestreo.
Bien, con esta introducción pasemos a resolver un primer ejercicio de la unidad 2. Vamos a comenzar con el ejercicio 6. En este caso, el enunciado es: sea X una variable aleatoria con distribución normal observable en una población de n mayúscula elementos, de la cual se pretende estimar su promedio, o sea, el parámetro mu, con un riesgo del 2% y con un error máximo admisible de 3,5. ¿Cuál es la cantidad mínima de elementos que deben seleccionarse para disponer de una muestra aleatoria en el supuesto que la varianza de la variable sea 310? Escribir la expresión del riesgo. Bueno, este ejercicio tiene el objetivo de, previo a tomar la muestra, precisamente de calcular un tamaño de muestra mínimo necesario. Así se denomina esta técnica. Reitero, el objetivo de este ejercicio es ver una manera, una forma, por la cual el profesional o investigador puede determinar un tamaño de muestra, es decir, qué cantidad de elementos seleccionar como muestra desde la población objeto de estudio. En esa población, en cada elemento está actuando una variable X. De dicha variable X se desconoce, por ejemplo, el valor de su parámetro promedio mu. Para determinar el tamaño de muestra mínimo necesario y luego proceder o iniciar el proceso de estimación, hay que determinar o fijar dos elementos. Por un lado, lo que se conoce como error máximo admisible, y por otro lado, el denominado riesgo. Para determinar entonces el tamaño de muestra mínimo necesario, n minúscula, en la estimación del parámetro mu de una variable cuantitativa, es necesario fijar el error máximo admisible, que lo vamos a simbolizar de esta manera, y el riesgo, y a este otro elemento lo vamos a simbolizar con la letra griega alfa. Para este caso, el error máximo admisible ha sido determinado o fijado en 3,5 y el riesgo, alfa, ha sido determinado en 0,02. Ya más luego, cuando interpretemos una vez calculado el tamaño de muestra mínimo necesario, vamos a hablar un poco más sobre estos dos elementos que, reitero, para determinar un tamaño de muestra mínimo necesario, previamente el profesional investigador debe fijarlos o establecer un valor para estos dos. Cuando el objetivo es estimar el valor medio, mu, de una variable cuantitativa dentro de una población, y disponiendo de un valor para la varianza y desviación estándar, desde luego, de una variable cuantitativa dentro de una población, un estadístico, que es función del parámetro estimar mu y del correspondiente estimador x barra, tiene la siguiente expresión: x barra menos mu dividido sigma sobre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Con esta expresión, y esto es algo que se vio en estadística 1, con esta expresión es posible calcular un valor posible de la variable estándar z con distribución normal de probabilidad. Es decir, con esta expresión es igual a un valor de la variable z normal estándar. Porque aquí tenemos la estructura o la fórmula de lo que es la variable z. Una variable, dijimos que el estimador x barra es una variable, menos un promedio, dividido sigma sobre raíz de n. Aquí, sigma sobre raíz de n es la manera de determinar la desviación estándar de la variable estimador x barra. Entonces tenemos variable menos la media dividido desviación estándar conforma lo que en estadística 1 se vio como la expresión de cálculo de un valor posible de la denominada variable normal estándar z. Lo más importante aquí es que esta expresión estadístico, en esta expresión estadístico figura tanto el estimador como el parámetro. Esto va a ser bastante común a lo largo de la materia. Los llamados estadísticos siempre, en su expresión o fórmula, van a mostrar explícitamente al estimador y al parámetro correspondiente. La cuestión es que hasta acá, con esta expresión, se calcula un valor posible de la variable normal estándar z.
Por lo tanto, a partir de la igualdad, aquí tenemos de nuevo la expresión igual a un valor de z, vamos a despejar el tamaño de muestra. Luego, como x barra menos mu, estimador menos parámetro, define a lo que se conoce en la teoría de estimación al error de estimación. Y con el fin de determinar el tamaño de muestra, se le asigna el valor del error máximo admisible que previamente el profesional investigador ha fijado. Entonces, aquí lo que hacemos es, a x barra menos mu lo igualamos a lo que se llama error máximo admisible. Raíz de n pasa al numerador multiplicando y dividido sigma. Y a partir de esta igualdad vamos a despejar n definitivamente. Entonces, sigma pasa multiplicando a z, el error máximo admisible pasa dividiendo a z por sigma y nos queda raíz de n. Se toma raíz cuadrada en ambos miembros y finalmente nos queda que el tamaño de muestra queda igual a el valor de z por desviación estándar dividido el error máximo admisible elevado al cuadrado. El valor de z lo vamos a encontrar en la tabla del modelo normal. Recuerden que en la tabla del modelo normal, al igual que todas las tablas de probabilidad que vamos a usar, solo se muestran las llamadas probabilidades acumuladas, es decir, la probabilidad a la izquierda de determinado valor de la variable según el modelo de probabilidad que sea. 2,326 es un valor de la variable normal estándar z que tiene asociada la probabilidad acumulada 1 menos alfa sobre 2, 0,99. Este valor, reitero, 2,326, lo buscamos en la tabla del modelo normal estándar. Con esta probabilidad acumulada, 1 menos alfa sobre 2, su símbolo, 0,99. Esto se debe a que el riesgo, ese valor o elemento que debe fijar el profesional investigador para calcular el tamaño de muestra, había sido predeterminado en 0,02. Recordemos, la distribución normal es simétrica. Entonces, 0,02 dividido 2 nos queda 0,01. 0,01 quedaría en ambos extremos de la distribución normal. Distribución normal es simétrica. Dado que en este ejercicio alfa, la probabilidad alfa, llamada riesgo, ha sido impuesto su valor en 0,02, por el tema de la simetría del modelo normal, dividimos alfa igual a 0,02, dividido 2, nos queda 0,01. Ubicando en los extremos de la campana del modelo normal a 0,01, nos queda que la probabilidad acumulada a la izquierda, todo a la izquierda es 0,99. Luego, para calcular el tamaño de muestra mínimo necesario, tomamos el valor de la desviación estándar a partir del dato de la varianza de la variable cuyo promedio estamos por estimar, que también estaba como dato, y se reemplaza al valor de E por el error máximo admisible que había también sido fijado por el investigador. Resolviendo esta operación nos queda 136,96. Normalmente se redondea hacia arriba y se escribe de esta manera: n mayor o igual a 137. ¿Por qué? Porque estamos calculando estamos calculando el tamaño mínimo necesario. Es decir que con un tamaño de muestra de como mínimo 137 elementos de la población, realizaremos una estimación del parámetro mu. Como mínimo hay que seleccionar en 137 elementos de la población. De cada uno de estos 37 elementos o más, se le toma el dato de la variable x y con esas observaciones se procede luego a estimar. Bueno, lo que decíamos, como mínimo se deben seleccionar aleatoriamente 137 elementos de la población para disponer de observaciones de la variable x, luego calcular el estimador x barra con esos valores observados y proceder a la estimación definitiva del parámetro mu. Bueno, como les había anticipado, aquí vamos a resumir un poco para
comprender esos dos elementos que se deben predeterminar para calcular luego el tamaño de muestra mínimo necesario. Los dos elementos que hay que predeterminar son lo que se llama riesgo, que es una probabilidad. El riesgo es una probabilidad que se simboliza con la letra griega alfa. Y el error máximo admisible es la separación entre la estimación que está por realizar el profesional y el verdadero valor del parámetro que está dispuesto a aceptar, que en este ejemplo es 3,5. Lo veamos en el gráfico. Aquí en este gráfico tenemos la distribución normal del estimador X barra media muestral. Por la propiedad de insesgabilidad, una propiedad de los estimadores que se llama insesgabilidad, el promedio o valor medio de los valores posibles de X barra coincide con el parámetro que estima mu. Por eso están aquí en el valor central o punto central de los valores del estimador X barra. Recordemos, X barra es una variable aleatoria. Puede adoptar distintos valores en diferentes muestras de un mismo tamaño n. La cuestión es que el promedio, valor medio de los valores de X barras en diferentes muestras, por esta llamada propiedad de insesgabilidad, coincide con el parámetro que dicho estimador estima, el parámetro mu. No conocemos estos valores, recordemos de que estamos en un problema de estimación, desconocemos mu, pero la teoría estadística, o la distribución en el muestreo de X barra, nos permite indicar que en este punto central está el valor de la esperanza X barra que coincide con el valor del parámetro objeto de estimación. Sin ningún temor a equivocarnos, escribimos esto, que el valor central de los valores posibles en diferentes muestras del estimador X barra coincide con el parámetro mu. Esta propiedad de insesgabilidad ya está totalmente verificada. Entonces, siempre lo vamos a hacer de esta manera. Luego, el error máximo admisible, esa cantidad que predetermina el investigador o profesional que está haciendo la estimación del parámetro mu, refleja hasta qué separación entre la estimación que va a venir de la muestra y el verdadero valor del parámetro está dispuesta a aceptar. En este ejemplo, 3,5. Lo veamos en este esquema. Hagamos de cuenta que esta distancia, a la izquierda y a la derecha de mu, vale 3,5. Es como que el investigador dice, pretendo, deseo, que el valor de X barra que va a venir de la muestra que estoy por tomar, sea uno de los valores que están aquí, que se separen del verdadero valor de mu, pero en no más de 3,5. Entonces, suponiendo, reitero, que esta distancia hacia un lado y hacia el otro del valor central valga 3,5, de alguna manera se interpreta como que el profesional investigador que está haciendo esta estimación pretende que el valor de X barra se separe del valor de X barra que va a venir de la muestra, ¿no? Se separe del verdadero valor de mu, pero en no más de 3,5. Esto es lo que se conoce como error máximo admisible. Es una cantidad que predetermina el profesional investigador a la hora de calcular el tamaño de muestra mínimo necesario. Y se interpreta de esa manera, reitero. En este ejemplo, el profesional investigador pretende que el valor de X barra que calcule en la muestra que va a tomar luego se separe del verdadero valor del parámetro, pero en no más de la cantidad 3,5. Esa es la idea de error máximo admisible. Luego, dijimos de que hay que fijar otro elemento que es el llamado riesgo, y es una probabilidad indicada con alfa. Dijimos que en este ejemplo se usaba 0,02. Bueno, aquí está en el gráfico. Siempre, al valor de la probabilidad llamada riesgo, alfa, se la va a dividir en 2. Y se la va a distribuir a alfa sobre 2 en cada uno de los extremos de la distribución en el muestreo de probabilidad del estimador. Entonces, en cada extremo, hagamos de cuenta que esta parte sin sombrear y esta otra sin colorear, vale cada una 0,01. Esto también por una cuestión de la simetría del modelo normal. Entonces, definitivamente, el riesgo es la probabilidad de que la separación entre el valor del estimador que va a venir de la muestra y el verdadero valor del parámetro
sea mayor a 3,5. También se lee en palabras. El riesgo, probabilidad alfa, es la probabilidad de que el error máximo admisible sea superado. Y en este caso, hay una probabilidad de 0,02 de que el valor de x barra, que finalmente se calcula en la muestra que se va a tomar, se separe de mu en más de 3,5. Es decir, el profesional en este ejemplo tiene certeza de que el valor de x barra se va a separar de mu, pero en una cantidad no mayor a 3,5. No, no tiene garantía absoluta. Hay un riesgo, hay una probabilidad baja o muy baja, hay una probabilidad muy baja de que x barra, en la muestra que se va a tomar, tenga un valor que se separe de mu en más del error máximo admisible. Fijémonos en los valores de x barra que están en ambos extremos. ¿Son valores que pueden darse o calcularse en la muestra que se va a tomar? Sí. Con baja probabilidad de darse o presentarse, cierto. Pero probabilidad algo mayor a cero en definitiva. En resumen, el riesgo, probabilidad alfa, en palabras se dice que es la probabilidad de que el error máximo admisible sea superado. Viéndolo desde el punto de vista de la distribución en el muestreo de x barra, sería que hay cierta probabilidad muy baja de que el valor de x barra, que se calcule en la muestra que luego se va a tomar, tenga un valor que se separe del verdadero valor del parámetro en más de la cantidad denominada error máximo admisible. Es decir que, gráficamente hablando, la probabilidad alfa o riesgo la vemos aquí, entre ambos extremos. Sin olvidarnos de que una vez que se fija alfa, se la divide en dos, a dicha probabilidad, y se la distribuye tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho de la distribución de probabilidad normal del estimador x barra. Y termina siendo la probabilidad de que en esa muestra que se está por tomar de determinado tamaño ya calculado, se calcule precisamente un valor de x barra que se va a separar del verdadero valor de mu, pero en una cantidad mayor al error máximo admisible. En resumen, entonces, de este ejercicio. Es un ejercicio cuyo objetivo es determinar el tamaño de muestra mínimo necesario, en este caso, para la estimación del denominado parámetro mu, valor medio de una variable cuantitativa en una población. Sin embargo, para llegar a dicho tamaño de muestra, el investigador profesional tiene que fijar dos elementos. Por un lado, el error máximo admisible, que es una cantidad, se interpreta como una separación que está dispuesto a aceptar entre la estimación que va a venir de la muestra, valor del estimador que va a venir de la muestra, y el verdadero valor del parámetro. Pero no hay certeza absoluta de que el estimador, valor del estimador que viene de la muestra, esté ubicado cercano al verdadero valor del parámetro. Entonces hay un riesgo, hay cierta probabilidad que es muy baja de que ese valor del estimador que calculemos en la muestra que estamos por tomar se separe del verdadero valor del parámetro en una cantidad superior al denominado error máximo admisible. Por supuesto, el valor de alfa, dado que se tiene la posibilidad de predeterminarlo, fijar el investigador, siempre se va a fijar en valores bajos. Por ejemplo, valores menores a 0,1 es lo habitual. Los valores más habituales del riesgo alfa son 0,01, 0,02, 0,05, pero en general, para alfa se le predetermina un valor de 0,1 o menor. Nunca 0, porque siempre va a haber una diferencia entre el valor estimador que venga de una muestra y el verdadero valor del parámetro. Recuerden, el valor de x barra que se calcula en una muestra puede ser un valor que esté, puede ser este valor, puede ser este valor, puede ser este valor. El valor de x barra que se calcula en una muestra puede ser algo mayor o algo menor al verdadero valor del parámetro. Pero la cuestión es que ya el valor de x barra ya es una estimación puntual, se llama, del valor del parámetro mu. Bueno, a continuación, con Santiago, vamos a ver cómo continúa, de alguna manera, el proceso de estimación. Es decir, que a partir de haber seleccionado una muestra, y a partir ya del valor del estimador x barra, cómo sigue el proceso de estimación del parámetro mu habíamos quedado.
Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Roberto, te iba a pedir si puedes dejar de compartir la pantalla, así puedo compartirla yo. Gracias. Bien, vamos a presentar entonces dos ejercicios que tienen que ver con el proceso de estimación, que como decía Roberto, consiste en, a partir de los datos de una muestra, poder establecer algunas aproximaciones a los valores del parámetro. ¿Por qué aproximaciones? Porque como no conocemos los datos de la población y solamente conocemos los datos de una muestra, lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer una muestra lo más confiable posible para poder llegar de la forma más confiable posible a esa estimación del parámetro. Ya sobre el final de la materia vamos a ver algunos métodos de muestreo que implican esto, cómo construir una muestra que sea lo más confiable posible. Por lo pronto ahora lo que vamos a trabajar es partiendo de una muestra, es decir, recién en el ejercicio que veían con Roberto decíamos, bueno, ¿cómo calculamos el tamaño de muestra posible, deseable para un determinado error y un determinado riesgo? Bueno, ahora vamos a partir de esa muestra, ¿no? Vamos a suponer que esa muestra ya la tenemos, que ya la tomamos, y en base a esa muestra vamos a empezar el proceso de estimación. Y vamos a trabajar en dos grandes técnicas, digamos, de estimación. Por un lado, lo que es la estimación puntual y por el otro, lo que es la estimación por intervalos. ¿Sí? Para eso vamos a trabajar con dos ejercicios que están los dos subidos que están los dos subidos en la plataforma, que son el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Y como dice ahí Roberto, hay un par de personas que preguntaron. Ahora vamos a ver bien cómo les voy a mostrar de última en la tabla de la normal, cómo poder encontrar ese valor z, que es, como decimos por ahí, el valor de z que acumula una determinada probabilidad, que es la que está dada, en este caso está dada por el riesgo, ahora vamos a ver, cuando trabajemos de intervalo de confianza, va a estar dada por el nivel de confianza. ¿Bien? O mejor dicho, vamos a tener que calcularla a partir del nivel de confianza. Pero vamos paso por paso. Vamos a partir entonces del ejercicio 1, ¿sí? Esperen que les comparto la pantalla. Bien. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Ahí se puede ver, ¿verdad? Bien. Dice, en la provincia de Córdoba se produce una gran variedad de autopartes. Es decir, existe un proceso productivo para cada una de ellas. Por ejemplo, una empresa para cada... hay varias empresas que producen autopartes. Una variable que se analiza es el valor agregado con insumos importados, que es la fracción del costo final de las autopartes que representan los insumos importados. Bien, a continuación se detalla dicho valor en dólares medido en una muestra de procesos productivos. Bueno, ¿qué es lo que se hizo entonces? Se tomó en base a distintos procesos productivos, se fue y se midió cuánto de cada uno de esos procesos productivos, cuál era el valor agregado con insumos importados. No se tomó, repito, se tomó una muestra, no se fue a ver todos los procesos productivos de autopartes que había en Córdoba, sino que se tomó una muestra que se estimó que era una muestra representativa, que, como pueden ver ustedes, es una muestra de 40, ¿no? Con un N de tamaño igual a 40. Si se fijan, en la tabla hay 40 valores para esta variable, valor agregado con insumos importados. Bueno, y la consigna nos dice, el licenciado en administración de la Cámara de Empresas Autopartistas, ¿no? Supónganse que ustedes son el representante el licenciado o la licenciada en administración de la Cámara de Empresas, que es como la cámara que nuclea a todas las empresas autopartistas, debe realizar una estimación de los parámetros de la variable valor agregado de insumos importados. ¿Sí? Y esos valores, bueno, esos valores deben expresarse con un decimal, eso es para que ustedes puedan hacer los cálculos. ¿No? Pero entonces los están pidiendo estimar distintos parámetros de esa variable. En particular, en el primer punto, en el inciso A dice, ¿cuál es la estimación puntual de la media y de la varianza de la variable? ¿Por qué se denomina de esa manera las estimaciones? Y en el inciso B nos pide construir la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 99% para la media
¿sí? ¿Sí? Para el promedio de esa variable e interpretar el resultado. Bien, entonces, un par de cosas antes de seguir. ¿Ven? Ya tenemos en el inciso A un problema de estimación puntual, nos pide hacer una estimación puntual, y en el inciso B, construir un intervalo de confianza. Como veíamos recién, como les decía, bueno, entonces la estimación puntual que tenemos que trabajar en el inciso A es por un lado para la media y por otro lado para la varianza de la variable, que son dos parámetros propios de esta variable, ¿no? Nos están pidiendo para estimar estos dos parámetros en el inciso A haciendo una estimación puntual. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la estimación puntual? Es tomando los valores observados de esa variable en la muestra, bien, para estimar el promedio, vamos a calcular la media muestral, que como decía recién Roberto, es un estimador que cumple con las buenas propiedades de los estimadores. ¿No? Es un estimador que es consistente, eficiente para la media poblacional. A partir de este cálculo de la media muestral, vamos a estimar el promedio poblacional de esta variable. A partir de la varianza muestral, vamos a estimar la varianza poblacional y abajo está el cálculo de la desviación estándar muestral, que si bien no nos lo pide en el ejercicio, sí vamos a ver que lo vamos a utilizar después en el cálculo de la estimación por intervalos. Bien, entonces para calcular la media muestral, esto ustedes ya lo han visto en estadística 1, y es bastante sencillo, tienen que sumar todos los valores y dividirlo por el tamaño de la muestra. En la tabla que está acá, les dejamos, en esta tabla, si ustedes se fijan, disculpen, si ustedes se fijan, tienen aquí abajo, bueno, el sumatorio de todos los valores. ¿Sí? En el numerador del cálculo de la media muestral, veíamos que está el sumatorio de todos los valores de la variable. Esto es un cálculo de un promedio, es algo bastante simple. Para que ustedes se queden más o menos tranquilos y tranquilas, en general, en los ejercicios, cuando ustedes tienen que hacer estos cálculos, por ejemplo, en un parcial, estos datos de los sumatorios y el sumatorio de las diferencias respecto a la media, que ya lo vamos a ver para el cálculo de la varianza, esos cálculos ya vienen dados en general. No va a hacer falta que ustedes tengan que hacer todo el proceso de construir estos sumatorios porque lleva mucho tiempo y no tiene que ver en sí con el objetivo de lo que se está intentando evaluar. Bien. Entonces, calculamos la media muestral, ¿sí? El sumatorio de las x sub i, que es el valor que asume esa variable en cada uno de los elementos de la muestra, ¿no? Sumamos todo y lo dividimos por n y nos da $235. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir, bueno, esa es nuestra aproximación, nuestra estimación del promedio poblacional, del promedio de esa variable, valor de los insumos importados, ¿sí? Podemos decir que aproximadamente va a tener un promedio de $23,5, perdón, recién dije 235, creo. $23,5. Bien. El segundo parámetro que íbamos a estimar era la varianza poblacional y lo hacíamos a través del cálculo de la varianza muestral, que es, en la muestra calculamos la varianza. ¿Cómo calculamos esa varianza muestral? Bueno, de nuevo, esto es algo que ustedes entiendo que ya han trabajado en estadística 1, ¿no? La suma de las desviaciones de cada uno de los valores respecto a la media muestral, eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por n-1. Aquí está la fórmula de cálculo de la varianza muestral. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, una vez, lo que hay que hacer entonces es, de nuevo, esto está es una tabla que ustedes van a tener un resultado final, pero yo para que ustedes lo entiendan, bien, aquí tenemos cada uno de los valores, y aquí lo que se hace en esta columna es, a cada valor 15,2, restarle la media muestral, que ya habíamos calculado, 23,5. ¿No? Entonces esto es 15,2 menos 23,5. Esto es 10,5 menos 23,5 y así. Cada uno de los valores le vamos restando la media muestral. Cada uno de estos valores luego los elevamos al cuadrado, ¿sí? Porque ese es el cálculo de la varianza muestral. La suma de los desvíos elevados al cuadrado. Estos son los que son, estos lo vamos a llamar desvíos respecto a la media.
Y estos son el cuadrado de esos desvíos. Y aquí, bueno, calculamos todos los cuadrados de esos desvíos y los sumamos. Y esta es la sumatoria del cuadrado de los desvíos respecto a la media muestral. Eso es, como veíamos recién, si recuerdan, esto es lo que estaba en el numerador del cálculo de la varianza muestral. ¿Sí? Y en el denominador, 39. ¿Por qué 39? Porque es el tamaño de muestra menos 1, n menos 1. Así se calcula la varianza muestral. 182,4 dólares al cuadrado. Al cuadrado porque como en el numerador teníamos, en el numerador son 7.111,98 dólares al cuadrado, porque estos desvíos están elevados al cuadrado. Bien, ese es el valor de la varianza muestral, que es una medida de la variabilidad con respecto a la media. Y como les decía, también calculamos la desviación estándar porque nos va a servir para el intervalo, para el cálculo de la estimación por intervalos. La desviación estándar que no es más que la raíz cuadrada de la varianza muestral. Esta es la desviación estándar muestral, que es de 13,5 dólares, que de nuevo entonces nos está diciendo que ese va a ser una estimación de los desvíos de la variable con respecto a la media muestral. Se van a desviar el promedio en ese valor, 13,5. Me preguntaba, creo, en el ejercicio también, ¿por qué llamamos a esto estimaciones puntuales? Bueno, estimaciones puntuales, como dice acá, pues son valores de estimadores en una muestra, ¿no? Entonces, esta muestra nos dio estas estimaciones. Otras muestras nos van a dar... Bien, ahí estoy viendo las preguntas, bueno, vean que ya lo han respondido. Es la estimación de la media muestral, claro, es lo que el 23,5 es la estimación de la media muestral. Está aquí, ese cálculo. Bien. Lo que está diciendo es, una estimación son estimaciones puntuales porque surgen puntualmente cuánto que estimamos que va a valer cada uno de estos parámetros en base a la información de una muestra. ¿Sí? Repetimos, estos son los datos que nos dio esta muestra. Nosotros podríamos haber calculado, en base a otras muestras, otras estimaciones de estos parámetros. ¿Sí? Nos podrían, digamos, porque las muestras, como son aleatorias, generan, digamos, distintos valores, y por eso es que la media muestral es una variable aleatoria, que como decía recién Roberto, es una variable aleatoria cuya esperanza, ¿sí?, es igual a la media poblacional, y por eso es un estimador consistente, porque su esperanza es igual al parámetro poblacional. ¿Bien? Pero esa es la idea de una estimación, es ¿cómo podríamos decir? Es una aproximación al verdadero valor del parámetro que lo desconocemos a partir de los datos de una muestra. ¿Sí? Como decía Roberto recién, esto siempre tiene un margen de error, porque no conocemos todos los datos de la población, porque es imposible conocerlo, siempre suponemos que es una población, eso, muy grande. Digo, cuando uno hace un censo, bueno, sí conoce los valores de una población, pero eso no es, por el costo que tiene hacer un censo y por la dificultad que tiene, no es algo que uno haga regularmente, se toman muestras. En Argentina se hace un censo poblacional cada 10 años. Bueno, tocaba este año, no creo que se vaya a hacer, entonces no es algo que sea recurrente. Las informaciones que tenemos es en base a muestras. Digo, cuando, por ejemplo, se estima, les digo un ejemplo, cuando se estima la tasa de desempleo, ¿sí? Se hace por ejemplo, con la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace todo el tiempo a hogares seleccionados de distintos aglomerados urbanos de la Argentina. Eso, la EPH, como se llama, es una muestra. Toma una muestra de la población, construida de una forma para que sea una muestra representativa, pero no estudia toda la población argentina en su totalidad. Bien, ¿vamos bien entonces con estimación puntual? Ahora vamos a hacer el segundo inciso que nos planteaba, construir, vamos a ir arriba donde estaba la consigna, a construir la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 99% para la media e interpretar el resultado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Es
la estimación por intervalo consiste en construir un intervalo de confianza, donde ya vamos a ver, nosotros vamos a poder decir con un nivel de confianza determinado, en este caso con un nivel de confianza del 99%, que el valor del parámetro se va a ubicar dentro de los límites de ese intervalo. Bien, esa es la idea general. Por supuesto, de nuevo, si nosotros tenemos un 99% de confianza, vamos a tener un error del 1%, ¿no? Un error de 1% de que el verdadero valor del parámetro se encuentre fuera de los límites de ese intervalo. El objetivo de una estimación también se trata de poner, digamos, el investigador tiene la capacidad de colocar ese nivel de riesgo en un nivel bajo, ¿sí? Entonces nosotros colocamos el nivel de riesgo en un nivel del 1% y el nivel de confianza en un nivel del 99%, ¿sí? Para de alguna forma darle credibilidad a nuestra estimación por intervalo. Como decía recién Roberto, no tiene sentido que nosotros pongamos un error del 50%, por decir un disparate, o por ejemplo, o lo que es contrario, un nivel de confianza del 50%, porque sería un nivel de confianza muy bajo para nuestra estimación. Se trata de generar una confianza, eso, fuerte, en que lo que nosotros vamos a estar diciendo, vamos a estar afirmando, es cierto. ¿Bien? Bueno, para la estimación por intervalo, lo primero que vamos a identificar es el estadístico con el cual vamos a trabajar. ¿Bien? Como creo que también les dijo Roberto hace un rato, un estadístico siempre es una función del estimador y del parámetro. ¿Bien? En este caso, vamos a utilizar para estimar, para hacer un intervalo de confianza, para la media muestral, que es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Para el parámetro, perdón, para la media poblacional es un intervalo de confianza, pero la media poblacional a partir de la media muestral, ¿sí? Vamos a utilizar este estadístico, que es el estadístico K, cuya expresión es la siguiente. La media muestral menos la media poblacional dividido esta expresión, que esta expresión es la desviación estándar del estadístico. Del estimador, perdón, la desviación estándar del estimador media muestral. S sobre raíz de n. ¿Qué es S? Es la desviación estándar de la muestra que acabamos de calcular. ¿Se acuerdan? Yo les dije, esto lo vamos a calcular ahora porque lo vamos a necesitar para el próximo inciso. Aquí lo vamos a necesitar. Porque esta S, que es la desviación estándar de la muestra, ingresa en el cálculo de la desviación estándar del estimador. ¿Bien? Bueno, este estadístico se distribuye de manera normal, ¿sí? Estandarizada. ¿Por qué? Aquí les recomiendo que vean esto en la parte teórica, ¿sí? En el apartado, en la parte teórica ustedes van a ver que cuando, si nosotros desconocemos, ¿sí? La forma en la que se distribuye la variable en la población, es decir, nosotros no sabemos cómo se distribuye la variable valor de los insumos importados en la población. Desconocemos porque no estaba explicitado en el ejercicio. Si nosotros desconocemos eso, ¿bien? Y el tamaño de la muestra es mayor a 30, ¿bien? Entonces, podemos decir que este estadístico se distribuye de manera normal 0, 1, ¿sí? Con media 0 y varianza o desviación estándar igual a 1. Eso les recomiendo de nuevo que no lo dejen de ver en la parte teórica, que está cargada en la plataforma. Tenemos dos grandes casos, cuando conocemos la distribución de la variable en la población y cuando la desconocemos. Y cuando la desconocemos, tenemos también distintas situaciones. Bueno. Profe, perdón, sé que hay que verlo en el teórico, pero, o sea, cuando n sea mayor a 30, ¿sería? Claro, aquí n es mayor a 30 y por eso podemos decir que el estadístico se distribuye normal. Vamos a ver después qué pasa cuando n es menor a 30. El ejercicio que vamos a ver después. ¿Bien? Perfecto, gracias. Bueno. ¿Dónde estamos? A ver, estamos aquí. Perfecto.
Entonces, ya tenemos cómo se distribuye el estadístico y ahora vamos a plantear cuál es la estructura del intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, el intervalo de confianza, como les decía antes, es un intervalo para el parámetro poblacional, en este caso para la media poblacional, que vamos a construir en torno, alrededor de nuestro estimador muestral, que es la media muestral. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, la idea es construir un intervalo cuyo centro va a ser la media muestral y hacia la izquierda y hacia la derecha le vamos a construir los dos límites, que ya vamos a ver bien cómo se calculan, vamos a sumar y restar para construir esos límites este término, que este término les recomiendo que lo vuelvan a ver, es el error de estimación. ¿Sí? Es lo que perdón, es como el error estimado. Les recomiendo que lo vuelvan a ver en lo que veía recién Roberto, es la diferencia máxima admisible, fíjense, como vamos a estar sumando y restando este término, es la diferencia máxima admisible entre la media muestral y la media poblacional. Esa es la estructura que va a tener nuestro intervalo de confianza. Ahora se trata de encontrar entonces los distintos valores que tienen cada uno de los elementos que vamos a necesitar para su cálculo. El primero, la media muestral, ya lo calculamos, 23,5. ¿Sí? El segundo, la desviación estándar, ¿sí? 13,5 es la desviación estándar de la muestra, que también ya la calculamos en el ejercicio anterior. Y n, tamaño de la muestra, 40. Lo único que nos falta calcular es cuál es este valor K. ¿Cuál es el valor del estadístico K? Dijimos recién, ese estadístico K, en este caso, como tenemos un tamaño de muestra mayor a 30, se va a distribuir de manera normal. ¿Bien? Ahora, ¿cuál de todos los valores que puede asumir? Entonces, esa z, bueno, el valor de z que acumule 1 menos alfa sobre 2. ¿Y esto por qué? Porque como decíamos, como le explicaba recién Roberto con la campana, si nosotros construimos un valor, un intervalo en torno al valor muestral, ¿sí? Con un 99% de confianza, el 1% restante nos queda fuera del intervalo, por fuera de los límites superior e inferior, que vamos a ver ahora cómo se calculan. ¿Sí? Entonces, ese 1% restante lo dividimos, de alguna manera, lo dividimos en las dos colas, 0,005 en cada una de estas colas, en cada una de las colas de la campana de Gauss. ¿Sí? Y como la normal es una distribución simétrica, bien, este estadístico K va a ser el Z que acumula 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? En este caso el Z acumula 0,995. Y esto lo tenemos abajo, ¿ven? Si tenemos un nivel de confianza del 29%, entonces 1 menos alfa, así le vamos a llamar siempre al nivel de confianza, 1 menos alfa es 0,99. Por ende, alfa, si 1 menos alfa es 0,99, alfa es 0,01. Alfa sobre 2, que es lo que queda en cada una de las colas, porque dijimos, ese 0,01 lo dividimos en las dos colas, alfa sobre 2 es 0,005, es la mitad de esto. ¿Sí? Y entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 0,995. Con esta información nos vamos a la tabla normal. Y lo que tenemos que buscar es cuál es el valor de Z que acumula un 0,995 de probabilidad. Les recomiendo que trabajen con esta tabla reducida a la normal. ¿Por qué en esta tabla reducida a la normal? Digo porque en la plataforma tienen las dos. La normal con todos los valores y la reducida. Les recomiendo que trabajen con la reducida porque los valores de probabilidad que vamos a trabajar son los que están en esta tabla. ¿Sí? Entonces, salvo un caso muy extraño, van a estar en esta tabla. Aquí vemos, estas son las probabilidades acumuladas, ¿no? Esta es la probabilidad que acumula cada uno de estos valores que están de Z, que están a la izquierda, en la columna de la izquierda. 0,995, que es la que estamos buscando. El valor de Z de 2,575 es el que acumula esa probabilidad.
¿Sí? Les pregunto ahora, yo no puedo estar viendo los chats, entonces, pero les pregunto, ¿se entendió ahora este cálculo del Z? Federico, la expresión del K es igual a la expresión Z ahora porque ese estadístico K se distribuye de forma normal. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso en el cual este estadístico K se distribuye de manera T, digamos. La Z es la normal estandarizada. ¿Sí? Es el Z es un valor posible para una variable que se distribuye de forma normal estándar. ¿Sí? Normal es C1. Por eso el K es igual al Z, pero cuando ese K se distribuye, puede tener otras distribuciones, como vamos a ver en el inciso siguiente, en el ejercicio. ¿Se entendió? Ustedes, por favor, si no se entiende, avísenme si se entiende. Yo voy a ir parando de vez en cuando, no voy a estar todo el tiempo parando porque no es difícil hacerlo. Profe, Sí. ¿qué hizo ahí a lo último? No entendí que son cuadros así rápido. Ahí estaba por responder, Santiago. No sé cuál es a lo último, pero hasta acá llegamos bien, de por qué el Z es el Z de 1 menos alfa sobre 2. Sí, eso lo entendí. Bueno, entonces, lo único que queda, si el Z es el Z de 1 menos alfa sobre 2, es el Z de 0,995, que es el 1 menos alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza, 99%, que de alguna forma nos marca la amplitud de nuestro intervalo, ¿sí? Es 1 menos alfa. Alfa es lo que queda por la probabilidad de lo que queda por fuera de ese intervalo. Es la probabilidad, como decía hace un rato Roberto, de que la distancia entre el estimador y el verdadero valor del parámetro sea mayor al error. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro caiga por fuera del intervalo que nosotros armamos. 1 menos alfa es la probabilidad de que ese valor esté adentro del intervalo. ¿Sí? Entonces, 1 menos alfa es 0,99. Bueno, si 1 menos alfa es 0,99, ¿eso se entiende? Te pregunto por las dudas para no repetirlo. Si eso se entiende, 1 menos alfa es 0,99, entonces alfa es 0,01. Alfa sobre 2 es 0,05, 0,005 y 1 menos alfa sobre 2 es 0,995. Entonces, ustedes para construir intervalos de confianza, va a ser distinto cuando trabajemos con hipótesis, pero para construir intervalos de confianza siempre tienen que trabajar con esa probabilidad, con el valor que acumule 1 menos alfa sobre 2, porque a ese riesgo nosotros lo distribuimos en las dos colas, y por eso cada una de las colas quedó 0,005. ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, Santiago. Entonces, una Sí, vez que... eso lo entendí. Después fue a un cuadro, así general, y eso fue lo... Perfecto. Bueno, el Porque cuadro, fue muy rápido el cuadro es la tabla de la normal. ¿Sí? Esta es una tabla reducida de la normal, que nos dice, acá están las probabilidades, y acá están el valor de la variable z. ¿Sí? Entonces, el valor de z de menos 2,575 acumula, acuérdense que esto es una tabla de probabilidades acumuladas, acumula 0,005. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el valor de z que acumula 0,995. Vamos a esta probabilidad, y acá encontramos 0,995. El valor de z que acumula 0,995 es 2,575. Eso es lo que hice. No, Federico, en realidad 0,995 es lo que se acumula a la izquierda, podríamos decir, de z, del 2,575. Es lo que se acumula a la izquierda. Bueno, no sé si ahí se entendió, Santiago. ¿Santiago era? Sí, Sí, se entendió perfecto. Ahí usted saca el valor de P y después hay que reemplazarlo en los límites, ¿o no? En realidad, una vez que encontramos cuál es la probabilidad acumulada, nosotros tenemos que encontrar el Z. Una vez que encontramos cuál es la probabilidad, que era este 0,995, encontramos cuál es el Z que acumula esa probabilidad. El Z que acumula esa probabilidad es 2,575. Y ahora procedemos al cálculo de los dos límites con la fórmula, con la expresión que teníamos recién. Recuerdo la expresión. Mu va a estar comprendido con un nivel de confianza del 99%, mu va a estar comprendido en este intervalo X más menos el estadístico por la desviación estándar del estimador, por S sobre la raíz de n.
en números, van a ver que es bien simple, aquí está. El límite inferior, para el límite inferior vamos a restar a la media muestral esa expresión. Bueno, aquí ven, ya está reemplazado el K por el Z, porque dijimos que ese K se distribuía normal. Entonces, el límite inferior es la media muestral menos el estadístico K, o el valor de Z que vamos a encontrar, ¿sí? 2,575, por la desviación estándar de la muestra, 13,5 sobre raíz de 40. Y aquí tenemos 23,5, que es la media muestral, menos 5,5, que es esta expresión, si se acuerdan, ¿no? Lo que decía Roberto, bueno, esto es una aproximación al error de estimación. Es el error de estimación aproximado, que es de 5,5. En el inciso anterior, nosotros teníamos la posibilidad de fijar un error de estimación y en base a eso ver cuál era el tamaño de la muestra. Nosotros, ¿bien? ¿Se acuerdan? Roberto decía, bueno, el error máximo admisible. Hay dos caminos. Si uno fija el error máximo admisible y fija el riesgo, entonces tiene que elegir cuál es el tamaño de muestra que tiene que tomar con ese error. Ahora, si uno elige el tamaño de la muestra y elige el riesgo que va a correr, como en este caso, ¿no? Elegimos el tamaño de la muestra de 40, elegimos el nivel de confianza y por ende el riesgo que estamos dispuestos a correr, bueno, el error nos queda determinado y este es el error, esta es la estimación de ese error. Bueno, en fin, el límite inferior entonces lo calculamos hacia la izquierda, partiendo de nuevo como centro la media muestral, hacia la izquierda esta aproximación al error. Bien, que está dada por Z por S sobre raíz de N, 18. Y el límite superior lo construimos al revés, digamos, a partir de la media muestral hacia la derecha. Media muestral más Z por S sobre raíz de N. Los dos valores son 18 y 29. ¿Qué es lo que vamos a decir? Digamos, ya tenemos los dos límites, el límite inferior y el límite superior del intervalo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la conclusión va a ser que con una confianza del 99% nosotros podemos decir que el valor agregado promedio con insumos importados en cada proceso productivo estará comprendido entre 18 y 29 dólares, que son los dos límites. Bien, entonces podemos decir eso con una confianza del 99%. No es una confianza del 100% porque, de nuevo, no conocemos la totalidad de la población. Bien, entonces con una confianza del 99% podemos decir que el valor agregado promedio, ¿sí?, va a estar entre esos dos límites. Cuando hablamos del valor agregado promedio, hablamos del parámetro poblacional, del MU, ¿sí?, en términos de cómo lo estamos denotando. Ese MU podemos decir que va a estar comprendido entre esos dos límites con ese nivel de confianza. O, otra forma de expresarlo es la siguiente. No, nosotros construimos ese intervalo en base a una muestra. Pero podríamos haber agarrado otros 40 y era otra muestra, y seguramente nos iba a dar datos distintos, una media muestral distinta, una desviación estándar distinta, y el intervalo iba a ser distinto, los límites del intervalo iban a ser distintos. Bueno, otra forma de decirlo es que haciendo distintas muestras, ¿sí?, si nosotros hacemos el 99% en el 99% de los casos de los intervalos que podamos construir, ¿sí?, a partir de las distintas muestras que vamos a ir tomando, el 99% va a contener hacia adentro de su interior el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Esa es la idea del nivel de confianza. Profe. Sí. Ese de 18, o sea, entre 18 y 29 va a ser el valor promedio, pero digamos de la población, de todos los elementos, no de la muestra. Claro, o sea, no va a ser, vamos a decir, lo que podemos decir es que entre 18 y 19, ¿sí?, con un nivel de confianza del 99%, podemos decir que entre esos valores va a estar el valor promedio de la variable poblacional. ¿Sí? El valor promedio de la muestra ya lo sabemos. El de la muestra ya lo sabemos, es 23,5. ¿Está? El de la muestra el valor de la media muestral siempre lo podemos especificar porque tenemos toda la muestra. El valor de la media poblacional es el que desconocemos. Y el error estimado, o la aproximación al error de estimación, ¿sí?, mejor dicho, la aproximación al error de estimación es
el z, 2,575, por la desviación estándar sobre la raíz de n. Todo este término es la aproximación al error. ¿Sí? Para Esmeralda y Guadalupe que preguntaban ahí, es z por, que en realidad es el estadístico, solo que en este caso el estadístico se distribuye z. Por eso lo del k y el z que preguntaban en un comienzo. Bueno, ese es hasta ahí llegamos con el ejercicio 1. Ahora vamos al ejercicio 3, perdón, vamos a hacer el ejercicio 3, que van a ver que implica más o menos lo mismo, no tiene muchas dificultades. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 3 vamos a partir de el siguiente enunciado. Dice, el licenciado en administración de la empresa fabricante de cierta lámpara eléctrica desea estimar el tiempo de duración de una unidad, ¿sí? de esa cierta lámpara, ¿no? Entonces necesitamos estimar cuál es el tiempo de duración de una lámpara. Para ello, dice él, del lote recientemente producido, el tipo produce un lote y agarra aleatoriamente 10 lámparas y mide cuánto dura cada lámpara. Prende esta lámpara, cuenta las horas que dura, y agarra así 10. Esa es una muestra de 10. Bien. El primer punto nos dice realizar las estimaciones de los parámetros de la variable tiempo de duración. ¿Sí? Perdón. Y en el inciso B, construir un intervalo de confianza para ese valor promedio. Bueno. Ahora, dice, para ese valor promedio a un nivel de confianza del 95%. Bien, la primero, el cálculo de las estimaciones. Bueno, vamos a ver que es todo muy similar. En el cálculo de las estimaciones puntuales, ¿sí? Ustedes van a tener que calcular la media muestral, la varianza muestral y de nuevo la desviación estándar porque nos va a servir para el cálculo posteriormente de los intervalos. Bien, para el cálculo de la media, de nuevo lo mismo. Sumamos todos los valores observados de la variable, que es tiempo de duración de la lámpara, lo sumamos todo, y los dividimos por el tamaño de la muestra, 10. 4011 horas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que aproximadamente una lámpara de este tipo, de las producidas por esta fábrica, tiene una duración promedio de 4011 horas. De nuevo, aproximadamente, el promedio puede ser un poco mayor, un poco menor, ¿sí? Pero aproximadamente ese va a ser el promedio. Esa es nuestra estimación con el mejor estimador que tenemos para el parámetro poblacional, para el parámetro MU. Ese mejor estimador es el X barra. ¿Bien? Lina, bueno, después respondo lo del error cuando terminemos el ejercicio. ¿Sí? Bueno, el cálculo de la varianza muestral, digo, vamos a ir rápido, es lo mismo, hacemos el valor de cada uno menos la media muestral, es decir, el desvío de cada valor respecto a la media, lo elevamos al cuadrado, ¿bien? A eso lo sumamos, hacemos el sumatorio de los desvíos elevados al cuadrado y lo dividimos por n-1, en este caso 9, ¿bien? Y vamos a tener este valor para la varianza muestral. Si a ese valor lo dividimos, perdón, le hacemos la raíz cuadrada, vamos a tener la desviación estándar muestral. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo podríamos leer ese valor de la desviación estándar muestral? Como dice acá abajo, aproximadamente el tiempo de duración de una lámpara de este tipo se separa del promedio en 222 horas. ¿Sí? Esta es una estimación de la desviación estándar de la variable horas de duración. Fíjense, digamos, la desviación estándar siempre es una medida de los desvíos de una variable respecto a la media. Y entonces vamos a decir que aproximadamente el tiempo de duración,
que es nuestra variable, la variable, el tiempo de duración, se separa de la media, de su promedio, en 222 horas. Puede ser un poco, digamos, puede estar por encima o por debajo, pero aproximadamente se va a separar en ese valor. Bien, de nuevo, recordemos, esto es una estimación puntual. Como una estimación puntual nos permite, a partir de la muestra, valores puntuales de la variable, del estimador, ¿sí? Pero bueno, otras muestras podrían darnos otras estimaciones. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que estos estimadores, les recomiendo que retomen el teórico. Estos estimadores, la media muestral X barra y el sigma cuadrado, ¿sí? Cumplen con propiedades de los buenos estimadores para la media poblacional y la varianza poblacional. Perdón, el estimador es el S cuadrado, ¿bien? No el sigma. Sigma es el valor en la población. Entonces, la X barra y el S cuadrado cumplen con las propiedades de los buenos, de ser buenos estimadores de mu y de sigma cuadrado. Bueno. Ahora, en el inciso B dice, bueno, habíamos dicho que construyamos un intervalo de confianza. Bien, supongamos que la variable se distribuye, la X se distribuye normal, entonces, como hacemos ese supuesto y tenemos un n menor a 30, bien, para eso de nuevo les recomiendo que miren, por si no lo vieron, les voy a poner la parte en la que eso está en el teórico. Bien. Aquí están los distintos casos que tenemos. Déjenme ver un poquito más abajo. Cuando conocemos la varianza poblacional y cuando desconocemos la varianza poblacional. ¿Sí? Nosotros acá desconocemos la varianza poblacional. ¿Sí? Pero vamos a suponer que la población madre tiene distribución normal y tenemos, en este caso, tamaño de muestra menor a 30. ¿Sí? Este es el caso que estamos analizando ahora, este caso 2.1, y población madre con distribución desconocida, pero tamaño de muestra mayor a 30, ese es el caso que analizamos en el ejercicio 1. ¿Bien? Este es el caso del ejercicio 3. Población madre con distribución normal, vamos a suponer que tiene distribución normal, y tamaño de muestra menor a 30. ¿Sí? Eso, les recomiendo, no dejen, vean, les recomiendo que siempre vean el teórico, incluso lo mejor es que vean los ejercicios prácticos antes de la clase, así ya ustedes los tienen más o menos claro, pero que por lo menos vean el teórico para poder entender un poquito mejor, porque hay cosas que nosotros las vamos a pasar más rápido, porque se supone que ustedes la tienen que ver en el teórico. Bien, volvamos entonces, con esos supuestos, y como tenemos un n menor a 30 y suponemos que la variable se distribuye normal en la población, este estadístico, que de nuevo, el estadístico es una función del estimador y del parámetro, ¿sí? El estimador X barra menos el parámetro, mu, porque esta es la esperanza del estimador, sobre la desviación estándar del estimador, S sobre raíz de n, eso se va a distribuir t con n menos 1 grado de libertad. O, de otra forma, dicho de otra forma, esta expresión, ¿sí?, del estadístico nos permite calcular un valor posible t de la variable t que se distribuye, o que tiene distribución student con n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora el cálculo es exactamente lo mismo. O sea, lo importante en el cálculo de intervalos de confianza es que ustedes puedan identificar el nivel de confianza, ¿sí? Y que puedan identificar la forma en la que se distribuye este estadístico acá. ¿Sí? Porque la estructura, fíjense, la estructura del intervalo es la misma. ¿Sí? La estructura del intervalo para mu se construye en torno a x barra, sumando y restando esta aproximación al error de estimación. Esta diferencia entre el valor del estimador y el verdadero valor del parámetro. Es una estimación, de nuevo, a ese error, porque no conocemos la verdadera diferencia entre mu y x barra no la conocemos, porque no conocemos mu. ¿Sí? Pero es una estimación. Entonces, bien, entonces, repito,
esto es igual que antes. Ya conocemos X barra, que es 4011, les recomiendo que lo vean más arriba. Ya conocemos S, que es la desviación estándar muestral, 221,8, y conocemos N, que es 10. Y dijimos que nuestro K, ¿sí?, era un T, ¿sí? Se distribuía T, por entonces se distribuía T con N-1 grado de libertad. Por ende, K va a ser el T, pero no cualquier T, sino el T, el valor de T que acumule 1 menos alfa sobre 2. Esta es la misma explicación que antes. ¿Sí? Ahora, si nuestro nivel de confianza, si nuestro 1 menos alfa es 95, entonces alfa es 0,05, entonces alfa sobre 2 es 0,025 y 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. Entonces, ahora lo que vamos a buscar a la tabla del modelo de Student es cuál es el valor de T para 9 grados de libertad que acumula 0,975 de probabilidad. ¿Bien? Bueno, eso lo buscamos aquí en la tabla de Student. Para 9 grados de libertad, el valor que acumula 0,975 de probabilidad es 2,262. ¿Bien? Aquí está. Un T de 2,262. Yo se lo quería mostrar en la tabla para que lo vean. Bueno, el cálculo de los límites inferior y superior, exactamente igual que antes. La media muestral menos, vean, fíjense, ahora está el T que acabamos de calcular, porque dijimos, ese estadístico K se distribuye T con N-1 grado de libertad. Simplemente reemplazamos por los valores 4011 menos 2,262 por la desviación estándar de la muestra, que era 221,8, dividido raíz de n, raíz de 10. ¿Sí? Tenemos 4011 menos, de nuevo, nuestra aproximación al error de estimación. Y estos son los dos límites, 3.852,4 y 4.169,6. Para el límite superior, acuérdense, acá hay que sumar. De nuevo, el intervalo, ¿por qué se suma y se resta? Porque se construye simétricamente en torno a la media muestral. Siempre el intervalo se va a construir simétricamente en torno al estimador del parámetro. Ya vamos a ver la semana que viene intervalos para otros parámetros. Vamos a ver intervalos para la varianza, para la proporción, ¿sí? Para la proporción poblacional. Bueno, estimaciones para otros parámetros vamos a ver. Y después, mientras avance la materia, vamos a ver otros intervalos para diferencia de parámetros, bueno, otras cosas. Pero lo importante es que entiendan siempre esta estructura, que el intervalo se va a construir en torno al estimador del parámetro que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Alrededor de ese. Entonces, dados estos límites, nosotros podemos decir, con un nivel de confianza del 95%, ¿sí?, que la duración promedio de las lámparas, de este tipo de lámparas, ¿sí?, la duración promedio de una de esas lámparas va a estar comprendida entre 3.852 y 4.170 horas, ¿sí? Esa es con esa confianza, por supuesto, de nuevo, podemos cometer un error. En nuestra estimación puede tener un error porque surge de los datos de una muestra. Y dice, con una aproximación al error de estimación de 159 horas, que es, de alguna forma, es el número entero de estas 158,6. Repito, ese es el error de estimación, la aproximación al error de estimación. Bien, como dicen en las preguntas, determinado, digamos, el nivel de confianza lo elige el investigador. Ustedes siempre en los ejercicios van a tener dado un nivel de confianza de tanto. ¿Sí? Dado un nivel de confianza de tanto, construye un intervalo de confianza. Eso lo determina el investigador, como ya les dije en un momento, siempre con valores altos, ¿sí? Como dice acá Roberto, siempre con un nivel de confianza de 0,9 o mayor, porque es para darle consistencia a nuestro intervalo de confianza. Pero nunca va a ser 1, porque nunca vamos a poder decir que podemos tener un 100% de confianza en nuestra muestra, porque nuestra muestra es una representación de la población. Bien, hasta aquí lo que vimos, repito, es primero estimación de tamaño de muestra en el ejercicio de Roberto, de tamaño de la muestra y el riesgo. Luego vimos la estimación puntual y por intervalos. Para la estimación puntual vimos de la
media poblacional y de la varianza poblacional y de la desviación estándar. Para la estimación por intervalos solamente vimos estimación por intervalos de mu de la media poblacional. La clase que viene vamos a trabajar, como preguntaban recién, estimaciones por intervalos para otros parámetros poblacionales, como por ejemplo para la varianza poblacional, que vamos a usar la chi cuadrado, y para la proporción poblacional. Con eso terminamos. Profe, respecto a mi pregunta, siempre se va a pedir así, ¿no? O sea, el error o la varianza o la media o en promedio cuánto, pero no es que hay otra forma de pedir el mismo cálculo. Digamos, a ver, la forma de, si nosotros pedimos lo que pedimos en nuestro ejercicio, la forma de resolverlo es como explicamos ahora. Como decía, digamos, uno puede, después vamos a ver ejercicios en los cuales uno fija el error y entonces tiene que calcular el tamaño de la muestra, que es un poquito lo que vimos en lo que explicó Roberto. Uno puede decir, digamos, eso, con el tamaño de la muestra, cuál va a ser la estimación del error, lo que acabamos de ver, pero los cálculos son los que vimos hoy. No sé, Roberto, si vos querías decir algo. No, Santiago, dame un minuto. Voy a cortar la grabación, así no se hace tan pesada, pero podemos seguir viendo consultas. Dame esa pausa. Perfecto.